Hola dragones curiosos, bienvenidos a mi canal. Soy Ryumi, pero para vosotros soy Ryu, y os voy a hablar de unas dos posibles teorías del capítulo 1086 del manga de One Piece. Obviamente ya habrá gente que se han lanzado y han hablado de las mismas teorías, pero yo también quiero aportar mi granito de arena. En este caso, quisiera hablar de dos teorías y datos que concuerdan un poco con lo que hemos sacado de este capítulo. Así que quedaros aquí, disfrutad del vídeo, dadle like si os gusta, suscríbanse y denle a la campanita. ¡Aquí vamos! Ya sé de sobra que muchos han hecho lo mismo. Al saber que pertenece a la familia Nerona, podemos pensar en el rey Nerón, que es del que voy a hablar, o Verona, la ciudad donde toma lugar la famosa obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Este último me parece una buena comparación, teniendo en cuenta que esta historia de amor podría estar comparándose con la que tuvieron Lily y Joy Boy, pero ya está muy repetida la fórmula, sobre todo porque hasta hace no mucho hablé de una versión alternativa de entre estos dos, así que me voy por la otra comparativa. Obsesionado por las conspiraciones contra su poder, reales o imaginarias, Nerón persiguió de forma implacable a numerosos miembros de la nobleza romana, que eran acusados de traición ante el Senado. Debido a esto, muchos de ellos fueron obligados a suicidarse. Durante los 14 años que duró el gobierno de Nerón, el Senado de Roma vivió un ambiente similar al que respiró el Senado de Estados Unidos durante la famosa caza de brujas. Si en este segundo caso cualquier individuo con influencia política o mediática podía ser acusado de comunista, en el de Nerón todos temían ser declarados enemigos del emperador. Fue un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represión despiadada. Para entender el papel que en este proceso desempeñó el Senado, hay que tener en cuenta la evolución política del Estado romano en aquellos años. En Roma, el emperador no era omnipotente, su voluntad tenía que ser ratificada por el Senado, de modo que la tensión de poderes y los intentos por influir o controlar a los senadores eran constantes. El Senado había sido la quinta esencia de la política romana. En la práctica, las relaciones entre el emperador y el Senado se caracterizaron siempre por un teatral cuidado de formas, y de hecho, aunque algunos senadores se implicaron en contra de Nerón, la mayoría de ellos tuvieron una actitud conformista e incluso de acatamiento servil de las órdenes del emperador. El Senado sirvió a menudo de caja de resonancia para las decisiones de Nerón, quien gustaba justificar las persecuciones de sus enemigos políticos a través de los discursos dirigidos a la curia. Hubo también senadores que colaboraron espontáneamente con el régimen de terror de Nerón, mediante acusaciones oportunistas, las listas negras de supuestos enemigos del Estado, una forma para ellos de mejorar su cota de poder a través de las sentencias del rey. Sin embargo, no todos aplaudieron la política de Nerón, ni aceptaron comprometerse con ella. Hubo algunos que se mantuvieron fieles a los principios de la República ideal, pero utilizando estrategias diferentes al intento de golpe de Estado. Uno de ellos fue Peto Trasea. Al principio, Trasea se limitaba a callar cuando el resto de sus colegas adulaban al emperador por sus acciones despóticas, pero al cabo de un tiempo su silencio se convirtió en muestra de disconformidad. Así, cuando el emperador reconoció ante el Senado el asesinato de su madre Agripina y trató de justificarlo, Trasea salió de la curia mientras el resto de senadores aplaudía a Nerón. El senador impasible fue durante mucho tiempo un auténtico superviviente. Se salvó de la caza de brujas por la conspiración de Pisón y sobrevivió también a otras persecuciones. Su estrategia fue retirarse de la vida pública y darle la espalda a sus obligaciones como senador. Finalmente, en el año 66, Nerón hizo que Trasea fuera acusado de sedición ante la curia. Igual que Trasea, fueron cayendo poco a poco los enemigos de Nerón o de los senadores afines al emperador. Por ello, sin embargo, logró el César una completa seguridad. Finalmente, las legiones en las provincias empezaron a desertar. El pueblo se atrevía a abuchearlo en el teatro y el Senado, que siempre había actuado de manera oportunista y mantuvo su actitud aduladora hasta el final, decidió declararlo enemigo público cuando vio que a Nerón no le quedaban apoyos. El 9 de junio del año 68,
Nerón dejó la ciudad de Roma prácticamente solo en medio de la oscuridad de la noche. Oculto en una villa de su propiedad, sin amigos a su alrededor, ordenó a su fiel liberto Epafrodito que acabara con su vida clavándole un puñal en la garganta. La historia de Nerón ha despertado muchas sensaciones entre los fans de la obra, aparte de que el nombre de la familia Nerona es similar al nombre de Nerón. Por supuesto, hay una obvia diferencia entre Im y Nerón. Primero que nada, Im es inmortal y ha vivido por más de 800 años desde la época del siglo vacío, mientras que Nerón fue un simple mortal. Sin embargo, en algo se asemejan, y es que ambos son la mayor autoridad de sus países y abusan de su poder teniendo a mano a sus consejeros reales. Im tiene al Gorosei, mientras que Nerón tenía al Senado, salvo que entre uno de ellos había un miembro que estaba en contra de los ideales del emperador, y ese era Peto Trasea, quien abandonó el Senado mostrando su disconformidad ante el rey, lo cual a este le molestó y que en el año 66 el Senado finalmente le permitió ejecutarlo. Este acto por parte de Trasea me hace pensar que entre los miembros del Gorosei o de los Caballeros Sagrados puede que haya uno que desee traicionar a Im al ser consciente de sus acciones. El único que se me viene a la cabeza y se lleva las papeletas es Garling. Apenas sabemos algo de este personaje. Sin embargo, gracias al pequeño análisis que hizo en Twitter Rocinante, a quien os dejaré su Twitter abajo en la descripción, empieza a cobrar un poco más de sentido la posible personalidad de Garling. Después de todo, era el anterior rey de God Valley, y tal vez simplemente sirve a Im con la excusa de así poder derrocarlo desde dentro sin levantar sospechas, y que al ser el comandante supremo tenga mucha más libertad de hacer lo que quiera en el territorio sagrado, como podría ser en este caso traicionar a Im como hizo Trasea a Nerón, pensando que tal vez Garling hasta podría perecer durante la batalla contra Im, una vez que los Mugiwara lleguen a Marillois. En el año 95, el Papa decide intervenir directamente en Tierra Santa, convocando una cruzada con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos, seguridad que estaba resultando muy dudosa por el descontento musulmán, mientras a la vez se ponía fin a muchas luchas internas en distintos lugares de Europa y unía a cristianos bajo una misma bandera, la cruz. Tras varias batallas, en 1099, la primera cruzada finalizó tomando Jerusalén. Años después, 9 caballeros cristianos comenzaron a velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Inicialmente lo hicieron solos, pero luego fueron apoyados y sustentados por el rey que no disponía de muchos recursos para proteger los caminos. Este es el inicio de la historia de los templarios. Se les concedió un lugar donde establecerse cerca del antiguo templo de Salomón, y algún tiempo después acabarían disponiendo de todo el complejo como sede que daría nombre a la orden. Tras muchos y largos trámites eclesiásticos, la orden fue aprobada formalmente por la Iglesia en 1129, momento en el que se escribieron sus normas y reglas, tras lo cual experimentó progresivamente un importante aumento, tanto de bienes y propiedades como de efectivos en sus filas. Este desmesurado crecimiento material se debía a varias razones. Una norma aprobada en 1039 les excluía de la jurisprudencia, tanto civil como eclesiástica, y únicamente el Papa tenía autoridad sobre ellos. Además de los testamentos y donativos que recibían, también estaban las grandes fortunas de los nobles que entraban a formar parte de la orden. El excedente de las propiedades como granjas y enmiendas era también un fuerte sustento económico. Alrededor de 1220 ya era la fuerza económica más importante de Europa y también contaban con unos 30.000 caballeros sin contar con el resto de personal de la orden. El éxito de los templarios a nivel moral se encuentra muy vinculado a las gestas que realizaron durante el resto de cruzadas, lo que les dio fama mundial. La pérdida de Tierra Santa fue el principio del fin de la historia de los templarios, añadido a los recelos que causaban entre las altas esferas debido a su gran poder y secretismo. Felipe IV de Francia, que estaba muy endeudado con la orden, comenzó una campaña de desprestigio con el objetivo de adquirir las posesiones templarias, de modo que empezó a presionar al Papa. En 1307, un gran número de templarios fueron arrestados,
torturados y posteriormente quemados en la hoguera. Antes de ejecutarlos, se les obligó a confesar falsos crímenes y herejías, y de ese modo manchar la imagen de toda la orden. En 1312, el Papa disolvió la orden oficialmente. La mayoría de las pertenencias de los templarios fueron a parar a las coronas interesadas en su desaparición. La mayoría de expertos coinciden en que fue la codicia de algunos gobernantes de la época lo que propició la destrucción de la orden, y no los supuestos actos de herejía. Seguramente os estáis preguntando el por qué metí a los caballeros templarios y expliqué un poco sobre su historia, debido a que había cierta similitud entre estos y los caballeros sagrados, y es que, cuando se formó dicha orden, los primeros caballeros fueron 9, y curiosamente, los caballeros sagrados se componen de 9 miembros hasta el momento. Las posibilidades de que Garling pueda ser un traidor en potencia es algo que me agrada, aunque sea una teoría, claro. Pero, ¿qué pasaría si los 9 caballeros están a favor de traicionar a Im junto con Garling y Garland? Esto me hace pensar que tal vez Im en el pasado contribuyera a la posible destrucción de sus países o que estuviera vinculado con ellos. Después de todo, el gobierno mundial, bajo su consentimiento, cometió muchos actos criminales como ocultar información, esclavizar, extorsionar, destruir reinos o países, etcétera, etcétera. Y que con la ayuda de Garling fueron admitidos como miembros de los Caballeros Sagrados con el único objetivo de acabar con Im. Pero el mayor impedimento que tienen son los miembros del Gorosei, Mother Flame, los Serafines, entre otras armas más. Ya sabemos que siempre hay un traidor en cada arco que se nos presenta. ¿Qué pasaría si en esta ocasión son los Caballeros Sagrados los traidores? Después de todo, el fin justifica los medios. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy sobre las teorías que he sacado del capítulo 1086. Sé que la gran parte de las teorías han sido más bien lecciones de historia y que muy poco he aportado a estas, pero me pareció interesante querer compartir esta información con ustedes y que puedan sacar más teorías en claro con lo que os he enseñado. Y ahora que tenemos este descanso de un mes, me pondré ahora con las biografías de los Mugis, empezando por Luffy. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si os ha interesado, suscríbanse y denle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Eso es todo, nos vemos.